Parte 1. El eco de la palabra prohibida. Soy Eupio. No un soldado ni un noble, sino un simple diácono de Catania. Un hombre cuya única riqueza era la palabra de Dios, el tesoro que escondía no solo en mi casa, sino en lo más profundo de mi alma. Los susurros de la persecución eran el pan de cada día, la sombra del emperador Diocleciano se alargaba sobre cada rincón de nuestra amada Sicilia. Nos prohibieron la adoración, nos prohibieron la esperanza, nos prohibieron nuestros libros sagrados. Pero, ¿cómo podría renunciar a la luz que iluminaba mis pasos? Cada mañana, al amanecer, sostenía los evangelios en mis manos temblorosas. Sus páginas no eran meros pergaminos, eran el eco de la voz de Cristo, la promesa de la vida eterna. Sentía en cada letra la fuerza de su amor, la verdad de su sacrificio. En mi corazón, sabía que este libro era más que un objeto, era mi vida, mi escudo, mi única razón para vivir en aquellos tiempos de miedo. Mis manos, que ofrecían el pan y el vino en la mesa del Señor, ahora aferraban con más fuerza esta joya prohibida. Pero no todos mis hermanos tenían la misma fuerza. Vi el miedo en sus ojos, el terror que los hacía esconder sus cruces y silenciar sus oraciones. Y en mi alma, un fuego se encendía. Yo no podía esconderme. Mi fe no era para ser susurrada, sino para ser proclamada. Y así, un día, caminaba por las calles, no con un corazón encogido, sino con una convicción que me hacía caminar erguido. Sostenía los evangelios con la misma naturalidad con la que un padre sostiene a su hijo, sin ocultarlos. Fue un acto de amor, no de rebeldía. Y ese acto me selló el destino. Los ojos de los soldados me encontraron. Sus pasos resonaron en el empedrado, acercándose. Supe en ese instante que mi vida como la conocía había terminado. Y una paz inefable, un consuelo que solo viene de lo alto, me invadió. La puerta a mi martirio se había abierto, y yo no sentía miedo, solo la gloriosa anticipación de la casa de mi Padre. Parte 2. La prisión del alma. Me arrojaron a una celda fría y oscura, pero mi corazón era un sol ardiente. Horas más tarde, me llevaron ante el gobernador Calviciano. Su rostro era una máscara de poder y desprecio. Sentado en su trono de mármol, me miró como si fuera menos que una cucaracha. Diácono de Eupio, rugió, hemos encontrado en tu posesión el libro prohibido. No temes al emperador. Pero en mis oídos, solo resonaban las palabras de Cristo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Me ordenó arrodillarme ante sus dioses de piedra, ofrecerme a ellos como un esclavo. Me prometió libertad, riqueza, un puesto de honor si tan solo pronunciaba las palabras que él quería oír. Era la tentación más cruel, la posibilidad de una vida cómoda a cambio de una mentira. Vi en mi mente la imagen de mi amada Catania, las caras de mis hermanos, el sol cálido. Y por un instante, la fragilidad humana se hizo presente. Pero fue solo un instante. Miré a Calviciano, no con odio, sino con la piedad que Cristo nos enseñó. Gobernador, le dije, y mi voz se alzó con una claridad sorprendente, este libro es mi vida. No es un objeto prohibido, es la ley de Dios, la verdad que llevo en mi alma. No puedo, ni quiero, traicionar al único Señor que conozco. Calviciano sonrió con amargura. Leed de vuestro libro, entonces, ya que lo amáis tanto, se mofó. Y con una voz que venía de lo más profundo de mi ser, leí un pasaje sobre la resurrección de los muertos, sobre la vida eterna. Leí con fervor, no para él, sino para el Espíritu Santo que me daba fuerzas. Esta es mi fe, esta es mi verdad, esta es mi vida, proclamé. Y la ira en los ojos de Calviciano se encendió, sellando mi destino para siempre. Parte 3. El tormento y la gracia del cielo. El gobernador dio la orden. Me despojaron de mis ropas y me ataron a la columna de castigos. Los azotes cayeron sobre mi espalda con la furia de un huracán. Cada golpe era un desgarro en mi carne, un grito mudo en mi garganta.
El dolor era tan intenso que mi cuerpo parecía que iba a romperse en 1000 pedazos. Y sin embargo, en ese tormento, no sentí el dolor, sino la inmensa gracia de Cristo. No había un solo momento en el que el miedo o el arrepentimiento entraran en mi corazón. Cada herida era un honor, una marca que me unía más a mi Salvador. Reniega, gritaban los soldados, mientras continuaban su brutal castigo. Arrodíllate, les gritaba el gobernador. Pero yo, con la poca voz que me quedaba, solo podía dar gracias. Señor, te doy gracias, repetía. Y gracias por la oportunidad de sufrir por tu nombre. Calviciano, incapaz de entender esta locura, me preguntó, ¿por qué no te rindes? ¿Qué te da esta fuerza sobrehumana? Y yo, alzando mi mirada a un cielo que me parecía más cerca que nunca, le respondí, no es mi fuerza. Es el Espíritu Santo que me fortalece. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La sangre manaba de mi cuerpo, pero mi alma se sentía libre y ligera. En el clímax de mi tormento, cerré los ojos y vi el rostro de mi Jesús, con su corona de espinas, mirándome con una compasión infinita. Su voz resonó en mi corazón, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. En ese momento, comprendí que cada gota de mi sangre era un paso más en mi camino hacia Él. El dolor era real, pero la paz de Cristo era más grande. Era una experiencia inefable de gracia, un adelanto de la gloria que me esperaba. Parte 4. La sentencia y la procesión final. El gobernador Calviciano, derrotado por mi fe, ya no tenía más trucos. En un arrebato de ira, se levantó de su trono y me sentenció, dado que Eupio se niega a obedecer las órdenes de los emperadores y sigue con esta locura, será ejecutado por la espada. En ese momento, en lugar de sentir el peso de la muerte, sentí la ligereza de la libertad. Mi corazón se llenó de júbilo, porque sabía que la carrera había terminado y el premio estaba a la vista. Me colocaron un cartel al cuello con las palabras que supuestamente debían humillarme, Eupio, cristiano, enemigo de los dioses. Pero para mí, cada letra era un honor. Era mi identidad, mi mayor título. Me arrastraron por las calles de Catania, bajo el sol implacable. La multitud me miraba, con curiosidad, con burla, con miedo. Pero yo no los veía. No veía sus rostros ni escuchaba sus murmullos. Mi mirada estaba fija en un punto más allá, en el horizonte del cielo. Sentía mis pies descalzos sobre el áspero camino, mis heridas abiertas ardiendo, pero mi alma danzaba. Este no era un paseo de la vergüenza, sino una procesión de victoria. Cada paso me acercaba más al encuentro con mi Señor. Las palabras del Salmo resonaban en mi interior, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En mi mente, reviví la vida de Jesús, sus milagros, sus parábolas, sus enseñanzas. Este era mi momento de seguir sus pasos, de beber de la misma copa. En medio de la burla de la gente y la crueldad de los soldados, me sentí el hombre más dichoso del mundo, un privilegiado que había sido elegido para dar su vida por la verdad que lo había salvado. Parte 5. El adiós y la victoria eterna. Llegamos al lugar de mi ejecución. Me arrodillé, no por debilidad, sino por reverencia a mi Señor. Pude oír el sonido del gentío, el metal de la espada del verdugo, pero todo se desvaneció. El mundo se silenció para mí, y en mi mente, solo quedamos mi Padre y yo. Con mis últimas fuerzas, elevé una oración que había meditado toda mi vida, las palabras del profeta y de mí mismo Salvador en la cruz: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sentí el frío del acero sobre mi cuello, un último aliento escapó de mis labios en un susurro de amor. Y entonces, la oscuridad se rompió en una luz indescriptible. Mi cuerpo cayó al polvo, pero mi alma, como un ave que rompe su jaula, voló libre. Fui al encuentro de un abrazo que anhelé toda mi vida, al rostro de aquel que amé más que a la propia vida. No hubo dolor, no hubo miedo. Solo una paz infinita, una alegría eterna.
Fui un simple diácono. Un hombre con un libro sagrado. Pero mi historia no termina ahí, porque mi vida es un testimonio que sigue viviendo en vosotros, mis amados hermanos. Fui la prueba de que la fe es más fuerte que cualquier espada, de que el amor de Dios es más poderoso que cualquier persecución. No temáis, porque la victoria ya ha sido ganada. Y si me recordáis, no lo hagáis con pena, sino con la alegría de saber que la vida en Cristo es eterna. Mi sangre sembró la semilla de la fe en Catania, y ahora, desde la gloria, os miro, y os pido que mantengáis viva esa llama. El legado. El legado de San Eupio de Catania perdura como un testimonio de fe inquebrantable frente a la persecución. Su martirio, ocurrido en el año 304, no solo lo convirtió en santo, sino que también sembró una semilla de valentía en la comunidad cristiana de Catania. Eupio es recordado no por su poder terrenal, sino por su fuerza espiritual al negarse a renunciar a su fe, incluso bajo tortura. Su acto de defender las sagradas escrituras se convirtió en un símbolo poderoso para los cristianos, recordándoles que la palabra de Dios es un tesoro por el que vale la pena vivir y morir. San Eupio es, junto a Santa Ágata, el patrón de Catania, y su memoria se celebra cada 12 de agosto. Su legado es un faro de esperanza que nos enseña que la verdadera victoria no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en mantenerse fiel a la verdad.